Un enfoque de inversión basado en objetivos es un enfoque resultante del camino de recorrer las finanzas tradicionales hacia las finanzas conductuales. Y en ese recorrido, las finanzas conductuales se hacen un espacio no desde los objetivos, sino desde las restricciones. Y responden a la pregunta, ¿qué tipos de sesgos dominan? ¿Los cognitivos o los emocionales? El enfoque no deja de ser atractivo para inversores, pero ¿cuáles de ellos en particular? Aquellos enfocados en preservar su riqueza, en preservar su capital, es decir, aquellos que tienen su foco en minimizar las pérdidas. También es un enfoque de inversión basada en objetivos útil, y su utilidad se basa en dos grandes rasgos. Por una parte, mantener los objetivos de inversión en mente y, por otra parte, comprender los riesgos que implica la creación de un portafolio. Suponen un deseo natural de poner el dinero en cuentas separadas. Y en lugar de poner el foco, como las finanzas tradicionales, en la aversión al riesgo, ponen el foco en las pérdidas como medida de riesgo. Existe todo el tiempo una aversión a la pérdida. Vamos a lograr de este modo, en la pirámide de clases de activos, una asignación de activos modificadas desde el comportamiento, que va a ser distinta a la asignación racional, porque en la asignación racional el modelo que vamos a utilizar de inversión va a resultar de una optimización que esté alineada a la tolerancia a riesgo de nosotros como clientes. Es crítico para eso distinguir los sesgos, si son cognitivos o emocionales, y adentrarse en un programa para o bien reducirlos o minimizarlos, emparentando objetivos de inversión con características de clases de activos. Un enfoque de inversión basado en objetivos es un enfoque resultante del camino de recorrer las finanzas tradicionales hacia las finanzas conductuales. Y en ese recorrido, las finanzas conductuales se hacen un espacio no desde los objetivos, sino desde las restricciones. Y responden a la pregunta, ¿qué tipos de sesgos dominan? ¿Los cognitivos o los emocionales? El enfoque no deja de ser atractivo para inversores, pero ¿cuáles de ellos en particular? Aquellos enfocados en preservar su riqueza, en preservar su capital, es decir, aquellos que tienen su foco en minimizar las pérdidas.
También es un enfoque de inversión basada en objetivos útil, y su utilidad se basa en dos grandes rasgos. Por una parte, mantener los objetivos de inversión en mente, y por otra parte, comprender los riesgos que implica la creación de un portafolio. Suponen un deseo natural de poner el dinero en cuentas separadas, y en lugar de poner el foco, como las finanzas tradicionales, en la aversión al riesgo, ponen el foco en las pérdidas como medida de riesgo. Existe todo el tiempo una aversión a la pérdida. Vamos a lograr de este modo, en la pirámide de clases de activos, una asignación de activos modificadas desde el comportamiento, que va a ser distinta a la asignación racional, porque en la asignación racional el modelo que vamos a utilizar de inversión va a resultar de una optimización que esté alineada a la tolerancia a riesgo de nosotros como clientes. Es crítico para eso distinguir los sesgos, si son cognitivos o emocionales, y adentrarse en un programa para o bien reducirlos o minimizarlos, emparentando objetivos de inversión con características de clases de activos. Un enfoque de inversión basado en objetivos es un enfoque resultante del camino de recorrer las finanzas tradicionales hacia las finanzas conductuales, y en ese recorrido las finanzas conductuales se hacen un espacio no desde los objetivos sino desde las restricciones, y responden a la pregunta: ¿qué tipos de sesgos dominan, los cognitivos o los emocionales? El enfoque no deja de ser atractivo para inversores, pero ¿cuáles de ellos en particular? Aquellos enfocados en preservar su riqueza, en preservar su capital, es decir, aquellos que tienen su foco en minimizar las pérdidas. También es un enfoque de inversión basada en objetivos útil, y su utilidad se basa en dos grandes rasgos. Por una parte, mantener los objetivos de inversión en mente, y por otra parte, comprender los riesgos que implica la creación de un portafolio. Suponen un deseo natural de poner el dinero en cuentas separadas, y en lugar de poner el foco, como las finanzas tradicionales, en la aversión al riesgo, ponen el foco en las pérdidas como medida de riesgo. Existe todo el tiempo una aversión a la pérdida. Vamos a lograr de este modo, en la pirámide de clases de activos, una asignación de activos modificadas desde el comportamiento, que va a ser distinta a la asignación racional, porque en la asignación racional el modelo que vamos a utilizar de inversión va a resultar de una optimización que esté alineada a la tolerancia a riesgo de nosotros como clientes. Es crítico para eso distinguir los sesgos, si son cognitivos o emocionales, y adentrarse en un programa para o bien reducirlos o minimizarlos, emparentando objetivos de inversión con características de clases de activos.